El Señor los bendiga, muy buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, y usted que nos sintoniza por medio de esta transmisión, sea bendecido usted y su familia. Vamos a iniciar con una breve oración para así poner esto en manos de nuestro Dios, y así el Señor se glorifique en esta tarde a través de esta preciosa enseñanza. Bendito Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor mi Dios, por la nueva oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos guíes en esta tarde, Padre Santo, que tú te glorifiques, Señor, a través de esta maravillosa enseñanza que tú nos estás dando a través de tu siervo. Padre, guíanos a través también de la alabanza, Señor, y toda la honra y la gloria te la damos a ti. Gracias, Padre, porque has sido bueno y has estado con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, gloria, honra, alabanza y poder a ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Dios te bendiga. Vamos a iniciar cantando este canto. Quiero cantar una linda canción al Señor. Gracias, Señor. Amén. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La felicidad. Gracias, Señor. Esta noche, oh Dios Santo, preparamos nuestro ser para escuchar tu voz. Gracias, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar
Gracias a Dios. Que Dios les guarde, les bendiga, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida en esta noche maravillosa. Es tiempo de alabar a Dios, de darle la honra y la gloria a nuestro Dios a través de su palabra. Vamos a orar juntos para, antes de dar inicio, encomendar este tiempo y ponerlo en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Señor, por la presencia tuya. Te pedimos, Señor, que en esta hora inundes nuestras vidas de tu paz, de tu gozo y de tu bendición, Señor. Te doy gracias, oh Dios, por la oportunidad que hoy nos das de estar en esta hora, Señor, aquí, oh Padre, presentes. Oh Padre, para escuchar tu voz, tu palabra, aprender más cada día de ti, oh Dios, y conocer, Señor, la palabra tuya conforme a los mandatos y principios bíblicos, oh Señor, para tu iglesia. En el nombre de Jesús, oh Dios, en esta hora te pido bendición para todos los que estamos aquí reunidos, pero también los que están, oh Dios, lejos, en cada ciudad, pueblo, colonia, Señor, oh Dios, bendíceles allá donde se encuentren y que la gracia tuya, oh Dios, les acompañe y les bendiga en todas las áreas de su vida espiritual. Gracias en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Pongo en tus manos este tiempo de enseñanza y de palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga en esta noche maravillosa. Les damos la más cordial bienvenida y deseamos que el Señor sea glorificado en sus vidas. Gloria al Señor. Tome su Biblia y vamos a aprovechar el tiempo en este día para, pues así, redimirlo en su máximo capacidad. Gloria al Señor. El tema de esta noche es palabra, gobierno y disciplina, parte 3, con el tema de este día que es gobierno, el gobierno de la iglesia. Y bueno, con un breve repaso del tema anterior, palabra dentro de lo que es la bendita palabra del Señor. Si tiene su Biblia a la mano, le invito para que abra su Biblia en Colosenses capítulo 1, es el versículo número 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Cuando tengan su Biblia ya preparada, alabemos a nuestro Dios y bendecimos su santo y glorioso nombre. Amén. Repito una vez más para todos, Colosenses capítulo 1, versículo número 18. Así dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Voy a repetir una vez más para enfatizar el contenido de este versículo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo. Y el cuerpo es la iglesia. Estos son dos puntos que hoy hay que subrayar. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ocupen sus lugares. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién debe tener preeminencia? Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra preeminencia? Que Él es el primero, el importante, el grande, el principal, la cabeza del ángulo, la piedra angular que los edificadores han desechado. Jesucristo, alabado es nuestro Dios. Este versículo es muy importante porque nos enseña a algo que tiene que ver con el tema de este día. Y es que la Biblia nos habla que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Y la cabeza es Cristo. Y el cuerpo es la iglesia.
Y es muy importante señalar y subrayar que hablando Jesús aquí, o la palabra de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, se enfatiza que Jesucristo es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y finalmente subraya una palabra, que Él debe de tener toda la preeminencia, es decir, que Él es la figura principal, el alfa y el omega, el león de la tribu de Judá. Gloria al Señor. Todo esto tiene que ver con la persona de Jesucristo. Por eso la palabra dice que delante de Él se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. El tema de esta noche lo hemos titulado el gobierno. No olvidemos que el tema general que nos ocupa estos días es palabra, gobierno y disciplina. ¿Por qué palabra, gobierno y disciplina? Porque la iglesia del Señor Jesucristo se debe de establecer en estos tres principios fundamentales. Sé que alguien pudiera estar pensando en algún otro tema o asunto, pero yo le aseguro que cualquier tipo de pensamiento, de idea o de conocimiento va a encajar totalmente en cualquiera de estos tres principios, donde la iglesia de Jesús será y debe de ser establecida. No olvidemos que el que la funda es Cristo. Es decir, que una cosa es fundar la iglesia, otra cosa es establecer la iglesia, y aquí encontramos entonces que el fundador es Cristo. Él es la piedra principal. La palabra de Dios viene a ser el fundamento, y entonces la iglesia deberá de establecerse sobre estos tres principios, que es la palabra, el gobierno y la disciplina. El jueves pasado hablamos ya sobre la palabra, y bueno, hoy cabría la oportunidad de recalcar tres cosas muy importantes en torno a este asunto. Repito, la iglesia deberá de ser establecida bajo la palabra, el gobierno y la disciplina. Sobre estos principios bíblicos es como toda iglesia va a tener éxito en todas las áreas espirituales y sobre todo en la autoridad en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Por tal motivo, en este día señalaremos el tema del jueves pasado solo en un breve renglón, de que aprendimos que la palabra es fundamental para que la iglesia pueda establecerse correctamente. En Hechos capítulo 20, versículo 32 dice la Biblia: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos o con todos los santificados. Ahora, aprendimos algo que es muy importante, que la iglesia de Jesucristo debe de tener una bandera o un enfoque a la cual le podamos llamar que la iglesia debe de estar fundamentada de manera bibliocéntrica y cristocéntrica. Es decir, que el centro de la iglesia sea la palabra y sea Jesucristo. Esto es muy importante y muy notorio e indispensable. Sin embargo, cuando encontramos el tema de la palabra como un asunto de establecer la iglesia, encontraremos que la palabra la vamos a mirar en dos grandes áreas.
Una, la palabra escrita. ¿Y cuál es la palabra escrita? La Biblia. No olvidemos que la palabra Biblia y las Escrituras son dos cosas importantes y diferentes. La palabra Biblia es en realidad el volumen. Alabemos a Dios. Gloria a su nombre. Y las Escrituras es el contenido de lo que tiene este libro, como una biblioteca de 66 libros, que es lo que consta la palabra de Dios. Entonces encontramos que este sagrado volumen Biblia y su contenido, el contenido en realidad fue venido de lo alto. La palabra o las Sagradas Escrituras en realidad es la palabra de Dios que nos fue dada a todo el mundo y en especial a la iglesia. Para el mundo, la palabra, en cierta manera, por no tener discernimiento espiritual, no la va a poder entender. Es algo que en cierta manera es oculto porque no la comprende, pero para los cristianos es una palabra revelada. En San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando aquí de Jesucristo. Es decir, las Sagradas Escrituras fueron traídas por revelación, inspiración e iluminación al mundo para conocer a Dios por medio de ella. Es decir, que las Escrituras netamente es una revelación. Y aunque en la Biblia aparecen algunos libros proféticos que llaman revelación, por ejemplo Apocalipsis, pero en el sentido general, toda la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, porque nos fue revelado de Dios. Y aunque hubo más de 40 escritores que vivieron en épocas diferentes, que ni siquiera se conocieron y en diferentes continentes, pero encontramos que en realidad ellos solamente fueron escritores, pero realmente quien dictó fue Dios, a través del Espíritu Santo, a través de los medios que ya se han mencionado: inspiración, revelación e iluminación. Y entonces la Biblia es la palabra de Dios dada a la iglesia. Es decir, que la iglesia deberá de fundamentarse en la palabra. Puede haber apóstoles, pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, predicadores, cristianos con mucho conocimiento y experiencia, pero queda claro que nada puede realmente ocupar el lugar de la palabra para fundar la iglesia del Señor. Es decir, que la iglesia no se fundamenta en ideas, ocurrencias, filosofías humanas. Es más, ningún hombre ha fundado la iglesia. Quien la fundó es Cristo, Jesús. Y Él ha puesto un fundamento que es la palabra, apóstoles y profetas, para que la iglesia ahí descanse. Entonces, si hoy en día, al final, bueno, en el transcurso vamos a hablar sobre sectas hoy, pero de una manera más amplia, encontramos que hoy en día hay diferentes religiones y sobre todo sectas, pero que nada tiene que ver Jesucristo ni la palabra, porque son personas que han fundado estas organizaciones y los congregantes más bien van en pos de los ideales de estos líderes. Entonces, la palabra escrita es fundamental, pero también el otro enfoque que vemos es que la palabra también la vemos no solo como palabra escrita, sino la palabra viviente que viene a reforzar así lo que la palabra menciona. ¿Y a qué nos referimos?
Y dice la Biblia, San Juan 1:14, es el mismo capítulo. Y aquel verbo que era en el principio la palabra, y esa palabra estaba con Dios, y el verbo era Dios, la Biblia dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra es clarísima, hermanos, no necesita tanta interpretación. ¿Quién era el verbo? La palabra. ¿Y quién era la palabra? Jesucristo. Y estaba con Dios eternamente. Pero ahora la Biblia nos habla diciendo, y ese verbo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que Jesucristo se hizo y nació como humano, se hizo hombre. Jesucristo vino, y en San Juan capítulo 14, versículo 9, Él hace una clara alusión diciendo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Se redirigió a un hombre llamado Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Es decir, que Jesucristo se reveló, es Dios, el Dios revelado, como dice la palabra, que Dios fue manifestado en carne, glorificado en espíritu, vivificado en el espíritu, visto por los ángeles y predicado por los gentiles y a los gentiles. Gloria al Señor, es la palabra gloriosa. Por eso yo doy gracias a Dios, hermano, porque la palabra es fundamental, es importante. Y yo hoy subrayaría una palabra que siempre lo he señalado como predicador y como ministro del Señor. No le crea a los ministros, que a la palabra. No escuche lo que alguien diga, oí y hablo de lo que oí, o predico lo que yo creo. No es lo que yo creo o lo que yo pienso, es lo que la palabra habla y dice. Bendito es Dios. Amén. Por eso la iglesia del Señor debe de fundamentarse en la palabra como un estatuto de fe. Y es que en realidad, si recuerda cuando hablamos de los estatutos de fe o el credo, que el credo apostólico comienza diciendo realmente, creo en la palabra. Es decir, que la palabra es fundamental. Creemos en la palabra, 66 libros, desechando los libros apócrifos y sus adiciones apócrifas, y solo aceptamos y solamente aceptamos los 66 libros canónicos, que son los libros aceptados con veracidad y revelados por Dios. Es decir, entonces, que la iglesia, en su credo o estatutos de fe, la palabra es fundamental. Los 66 libros de la Biblia y lo que contiene. Por eso, la iglesia, yo insisto, debe de establecerse en la palabra como un estatuto de fe. La palabra, el canon de las Escrituras, que es uno de sus principales fundamentos en la iglesia cristiana. Y dentro de su establecimiento no hay ni existe cavidad a otro tipo de fundamento que establezca la iglesia, como ideologías, filosofías, criterios, nuevas revelaciones, otros evangelios, otras novedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted subraya esto que acabo de mencionar, nos va a trasladar a lo que son las sectas. La iglesia no es una secta, ni tampoco la estableció un hombre, la estableció Jesucristo, hombre, pero sí Cristo. Y por lo tanto, en la iglesia es la palabra auténtica y verazmente. Dice la misma escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, que la iglesia descansa en la palabra, y ahí debe de descansar en sus doctrinas. Así es que lo que yo le enseñe como una novedad, lo que aquel otro ministro enseñe como una filosofía, lo que aquel otro profeta hable como un criterio o una ideología, o lo que algún profeta falso traiga como una nueva revelación u otro evangelio de un ángel, sea anatema y desechado. Pues bien, todo esto exactamente son las ideologías de las sectas.
ideologías, filosofías, criterios, nuevas revelaciones, otros evangelios, novedades. Yo quiero decirle que el grueso hoy de las supuestas iglesias están empapadas de todo este baño ideológico, filosófico, de criterios, de nuevas revelaciones, de otros evangelios que sí existen y de muchas novedades. ¿Y qué decir de novedades, hermanos? Hoy en día hay tantas cosas como que pegajosas, como muy pegajosas al oído, que ocasionan comezón de cosas muy novedosas que solo sirven para atraer el oído de los que tienen comezón, y que por la ignorancia, ignorando la palabra, van detrás de todas estas organizaciones sectarias que, aunque se ve claramente que van a pasos agigantados rumbo al infierno, pero que por la ignorancia, por carecer del fundamento de la palabra, ignoran porque son ciegos a esa realidad. Asimismo, la iglesia tampoco se fundamenta en ángeles, en hombres iluminados, rabinos, santos, apóstoles, profetas, maestros, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún hombre, por eso dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, solo Jesucristo. Y también Jesucristo afirmó diciendo en San Juan, capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también agregó en la carta a Timoteo diciendo, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Qué maravillosa palabra de Dios! Por eso, subrayamos estos dos versículos bíblicos que son importantes. 1 Corintios 3, 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí está hablando Pablo. Y otro edifica encima, los creyentes y los ministerios. Pero cada uno mire cómo se sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo mismo. Él es el fundamento. Otra lectura bíblica, segunda a Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esto es desafiante. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Pablo, él mismo se desecha y se pone a un lado, diciendo, no sean movidos de la palabra, aunque venga una carta mía, pero que sea errónea. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Él está aquí advirtiendo de que en los posteriores días vendrían muchos espíritus de error y doctrinas de demonios que nada tienen que ver con la palabra y que alejarían el oído de la verdad, llevando cautivo a todo pensamiento de error a través de fábulas y cuentos solamente de tradiciones y de todo lo que tiene que ver con lo que el diablo va a fundamentar. Ahora, hay algo muy importante, hermanos, que cuando hablamos de iglesia, religión y secta, muchas veces esto lo confundimos. Alguien piensa que somos una secta porque no entiende el concepto de secta. Alguien más piensa que somos una religión. Por eso cuando alguien evangeliza a otro, un cristiano, dice que yo tengo mi religión. Lo ideal es decir, es que no te vengo predicando una religión, te vengo predicando a Jesucristo. Y es que Jesucristo no estableció una religión. Jesucristo estableció una iglesia. Las religiones las estableció el hombre y las sectas
también las estableció el mismo hombre, líderes. De tal manera que encontramos, y quisiera hoy definir que la palabra iglesia, creo que ya lo entendimos. La palabra iglesia viene del vocablo eclesia, que significa una asamblea apartada para Dios. Sin embargo, la palabra religión tiene un calificativo diferente. De latín, la palabra religare, que pudiera tener muchos significados. Yo quise usar que sería el más común. La palabra religión significa volver a reunir, pero la palabra religare se compone de dos vocablos, y estos dos vocablos están llevándonos para explicarnos que una religión en realidad es como una red que reúne y atrapa, ata y reúne a gentes interesadas por las cosas de la eternidad, del cielo, o aún del mismo Dios. Pero que finalmente el asunto es personas religiosas. Y se define ya en un sentido general, la palabra religión es un conjunto de creencias religiosas propias de una organización. Y aunque en el mundo existen miles de religiones, pero aunque tienen un nexo en las creencias del cielo, de la eternidad y aún del mismo Dios, en realidad la religión, estas creencias son de matices propiamente de las ideologías, filosofías y las ocurrencias de sus propios fundadores y líderes. Y lo vamos a entender ahora a través de esto que quiero explicar. En el mundo existen, como ya dijimos, miles de religiones. Pero en realidad, todas estas miles de religiones surgen de algunas cuantas que históricamente surgieron a través de historia pasada. Y para darnos una idea, quiero hablar hoy de 4 que son las más influyentes hoy en día en este pleno siglo. Primero, y estamos hablando de estas 4, aunque ahí dice 3, aquí 4 que son las principales. Primero, el cristianismo. Y usted dirá, bueno, entonces cristianismo, eso no es una religión. Bueno, lo quiero mencionar a través de este punto, de que la palabra religión, ya mencioné, está relacionada con la eternidad, con el cielo y con Dios. Entonces el cristianismo está relacionado con Jesús. Pero en el cristianismo, aquí se dice actualmente que el cristianismo alberga a nivel mundial 2.400 millones de personas. O sea, dicho de otra manera, es la religión más grande a nivel mundial. 2.400 millones de personas. No olvidemos que a nivel mundial somos un poco más de 7.000 millones a nivel mundial. El solo cristianismo reúne o alberga 2.400 aproximadamente personas. Y aquí están incluidos, y aquí quizás sigue para muchos todavía sonando la palabra, ¿somos o no religión? O protestantes, católicos y ortodoxos. Católicos y ortodoxos comenzaron como una sola organización, pero finalmente se dividieron en 2 grandes ramas, como fue el área occidental, que son los católicos, y el área oriental, que son los ortodoxos. Por ejemplo, Rusia y algunas otras provincias de Asia se llaman ortodoxos. Ahí no impera el catolicismo, son ortodoxos. Pero en realidad es la misma rama, con ciertas diferencias. Pero
hay muchas cosas que están en común, pero fue dividido. Ortodoxos, Oriente, católicos, Occidente. Y ahí estamos incluyendo los protestantes, que son una rama grande que ocupa muchas religiones. Y cuando hablo de protestantes, aquí quizás esto tendríamos que profundizarlo algo más, porque alguien en una ocasión dijo cuando pasaba el censo en México, no digan que son cristianos, porque si dicen que son cristianos, los van a ubicar y los van a incluir en los católicos. Digan que son protestantes. Bueno, a nosotros como la Iglesia de Cristo nos identifican con protestantes, evangélicos, ¿o qué otra palabra? ¿Alguien tiene otra más? Cristianos. Bueno, aleluyas, pero sobre todo evangélicos. Yo me quiero quedar con la palabra evangélico porque la palabra protestante, aquí se ubican no solo los católicos, es una rama que aquí pongo porque es enorme a nivel mundial, pero en la palabra protestantes yo aquí ubicaré, por ejemplo, Luz del Mundo. Ellos dicen que son protestantes, en realidad es una religión. ¿Habrá otra más? Testigos de Jehová. Son demasiado protestantes. Mormones, porque aunque ellos tienen otra ideología, los mormones casi se van más como sectas también, y también los Luz del Mundo y Testigos de Jehová son sectas, pero bueno, se ubican muchos en el área protestante. Bueno, y en el área protestante nos ubican también a nosotros como cristianos, iglesia directamente. Bueno, no vamos a ahondar más en este punto, pero bueno, segunda agrupación. Y aquí tenemos la segunda, que es enorme, el islamismo. 1.600 millones de congregantes a nivel mundial. Porque el islamismo, aunque nació en Asia, por el mundo árabe, su profeta Mahoma, no toman una Biblia, ellos tienen el Corán. Surge en el siglo 7, es decir, en el año 700. 1.600 millones de congregantes. Pero el islamismo se ha extendido a todo el mundo. Hoy en día hay países de América Latina, de Europa, Asia no se diga, África, donde el islamismo ha llegado. 3. El budismo. 480 millones de congregantes. Esta religión está totalmente fuerte en lo que es Asia, el sur de Asia, la India, sobre todo. Es el país más fuerte. No olvide que India es el segundo país a nivel mundial más grande en población, después de China. China, el solo país de China tiene más de 1.000 millones de habitantes. Es decir, que solo China tiene, escuche esto que voy a decir, la población de solo del país de China dobla todo el continente americano. ¿Se da cuenta de esto? El segundo país más poblado del mundo es la India. Por eso aquí, por ejemplo, México tiene 130 millones, Estados Unidos 300 y tantos. Pero aquí el budismo en la India, solo el budismo abarca 480 millones. Y no estamos hablando de todo, porque se dice que en la India existen más de 1.500 religiones. En solo la India. En solo la India. Pero lo que más fuerte está es el budismo. En segundo lugar, en la India también influye la cuarta religión, el hinduismo, que es diferente. En el budismo, su creador fue Buda. Su doctrina era la pobreza y la meditación. El yoga, todo eso viene de ahí, de esta religión.
la concentración trascendental y toda esta cola de cuestiones. O sea, es tremendo, ¿eh? Hay mucho satanismo en esta religión, pero es supuestamente una religión. Y el hinduismo abarca todo lo que es también el sur de Asia, porque en realidad la parte norte de Asia, pues es todo Rusia, que abarca más de la mitad de todo el continente. Pero Rusia, que es el país más grande de todo el mundo en territorio, Rusia no tiene más que 100 y tantos, casi es igual que México en población, es muy pequeño. Pero el sur de Asia está superpoblado. La India casi tiene 1,000 millones de habitantes. Pues en la India también está fuerte el budismo. Pero bueno, el sur de Asia, lo que es China, Indonesia, Nepal y la India también, el hinduismo alberga alrededor de 1,050 millones. Sume toda esta cantidad y nos vamos acercando a... ¿Y el resto qué doctrinas tienen? ¿O qué religiones? Hay cientos de religiones. Pero aquí estoy hablando de las más fuertes y poderosas. Y de estas mismas religiones han surgido muchas otras religiones. Por ejemplo, del cristianismo hay cientos de religiones, hermanos. Miles de religiones. Yo les daba un ejemplo que en tan solo México se habla de más de 10,000 religiones registradas. Es enorme, hermano, es enorme, y cada día se siguen registrando más. Es tremendo esto. De tal manera que entonces encontraremos que, hermano, todo esto no es más que una ola de situaciones donde al alejarse de la palabra, el resultado es inminente. Religiones fuera de la Biblia. Yo diría que primero estaría la iglesia como el verdadero cuerpo de Cristo. Enseguida tenemos las religiones a nivel mundial que realmente se han alejado de la palabra, y no se diga las sectas que totalmente están fuera de la palabra, y lo vamos a ver enseguida. Aquí encontramos, por ejemplo, el Islam. Esta lámina es muy importante. Arabia Saudita, ahí está ubicada, y notemos que pues su sede es exactamente en países árabes. O sea, está fuerte esta religión a nivel mundial. Ahora, la palabra sectas es importante señalar. La palabra secta se denomina como una organización de personas que siguen los ideales de un hombre. La palabra secta, muchos no las catalogan como una religión, porque en realidad no creen en la Biblia, aunque en apariencia lo aparece. Por ejemplo, los mormones tienen el libro de Mormón, y aunque dicen que creen en la Biblia también y creen en Jesús, pero en realidad ellos están muy alejados de esta línea. Por eso se dice que una secta es una organización de personas que siguen ideales de un hombre únicamente. Y sus características son muy tremendas. Número 1, que su asociación es voluntaria, que poseen un líder supremo como profeta, que para acceder a estas sectas su acceso es restringido, porque hay requisitos que cubrir para ingresar a dicha agrupación. Esto suena como las sectas satánicas, la masonería y otras más, que hay para poder integrar el Ku Klux Klan aquí en Estados Unidos. Se considera una secta, la masonería y otras más, que es los iluminados, bueno, los jesuitas, una rama del catolicismo. No fácilmente. Entonces, en una secta realmente su acceso es restringido. Hay requisitos para ingresar a esta organización. Inciso D, el fanatismo desbordado. Persiguen y defienden los ideales instituidos por su líder. Es decir, que
Un congregante de una secta es capaz de golpear, de matar y defender con su propia vida los ideales de su organización y de sus líderes. Por eso cada vez que usted, por ejemplo, ve un testigo, viene aguerrido a pelear a toda costa. Hable usted, por ejemplo, con uno de la luz del mundo, olvídese, fuera de ellos no hay salvación y son capaces de 1000 cosas. Inciso C, poseen objetivos definidos, políticos, económicos, religiosos y sexuales. ¿A qué me refiero en esta área? Que están metidos en la política, en el área económica. Hay cuestiones totalmente también religiosas porque tienen ese matiz de religión para de alguna manera confundir a los congregantes, y hay demasiadas cuestiones de inmoralidad. Inciso D, secretos bien guardados. Todos los que ahí están agremiados tienen prohibida información exterior de su organización. O sea, es como una logia, como la masonería, donde solo oímos que la palabra masonería, pero ¿quién es? O sea, ni siquiera se sabe quiénes son. Es tremendo esto, pero es satanismo puro, con matices religiosos, pero son sectas. Algunos ejemplos de algunas sectas, yo aquí anoté algunos ejemplos. ¿Y por qué esto? Porque las sectas no están fundamentadas para nada en la palabra. El jueves pasado mencioné un punto que hoy lo quiero subrayar después de esto. La Luz del Mundo, los mormones. Hay una agrupación, organización llamada La Familia en México, impera en Michoacán y se extiende a varias partes de México. Los Testigos de Jehová, el Adventismo, una organización llamada Nueva Jerusalén, que se ha expandido en casi toda Latinoamérica. La Iglesia Universal nació en Brasil, se extendió hasta acá, Estados Unidos, Canadá. El movimiento raeliano, donde ellos creen que van a ser raptados por extraterrestres. O sea, ellos se mueven en ese punto, fíjense, qué tremendo. Y son supuestamente una religión, pero es una secta en realidad. Y puse aquí una que no sé si exista o no exista, pienso que debe de haber ciertas raíces. Los davidianos. ¿Se recuerda usted de esa secta? Se llama davidianos en honor a su fundador, David Koresh, que tuvieron un suicidio masivo cuando la policía trató de detener. Se encerraron en un complejo, incendiaron el complejo y todos se murieron, quemados, en el estado de Texas, cerca de Dallas. Se me fue ahorita el nombre de ese pueblo. Hemos ido muy cerca y siempre se me fue. Bien, el origen de las religiones y las sectas a nivel mundial tienen en común estos principios satánicos y antibíblicos también. Primero, que Dios se le apareció a su líder. Cuando alguien que hoy me está escuchando, si usted asiste a una iglesia donde diga su líder que se le apareció Dios y le habló dándole algo nuevo, salga corriendo de esa iglesia, porque es una secta o una religión. 2, que un ángel le apareció y le habló y le trajo una nueva revelación. Cuidado, cuidado aquí, cuidado. Esto es satánico. 3, que encontró unas tablas por ahí escondidas en tal lugar y unos lentes milagrosos, y el ángel le dijo que ahí estaba escrito una nueva revelación. Esto sucedió con los mormones, pero también con los testigos de Jehová, y hay otras más. 4, que Dios le entregó una nueva revelación y le habló por profecía. Cuidado, esto
es muy a menudo. Yo conocí a hombres que estaban en una sana doctrina y que después surgieron, por ejemplo, aquel que fundó Creciendo en Gracia, salvos siempre salvos. O sea, es tremendo esto. De hoy en día yo no sé nada de este personaje, si viva o qué fue de él, ¿verdad? Pero torció el caminar, que fue llevado al cielo y le fue dado una nueva revelación, y que Dios le dijo: ve y dile a mi pueblo que yo les tengo algo nuevo y diferente. Y que tomara un libro o un cuaderno y un lápiz y anotara, o sea, casi como Juan cuando escribió el Apocalipsis. Pero Apocalipsis es el libro de revelación, ya no hay otra revelación más. Último, que murió y recibió una revelación especial. Pablo, pues fue dado por muerto y fue trasladado al tercer cielo. Y él no escribió un nuevo libro, él escribió lo que Dios le reveló y punto. Entonces, una secta tuerce la palabra y la desechan, pero en parte la usan y se dicen religiones o iglesias para atraer a gente. Por eso, eche usted cuenta de lo que hace un momento mencionamos de las religiones. Muchas de ellas son sectas en realidad. Por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el mormonismo, luz del mundo, que están extensas a todo lo ancho del mundo. O sea, es algo impresionante, créalo. Y todo eso no es más que otra cosa que el engaño para atraer a la gente. ¿Fuera de qué? De la palabra. Dice que nueva revelación. Y ahí está la gente tranquila, contenta y participando. Y lo peor de todo, que los sectarios defienden más sus propios ideales y los del líder que un cristiano, hermanos. Porque los cristianos, ¿cuántas veces, siendo cristianos, no leemos la Biblia, la desconocemos? Esto es algo sumamente peligroso. Alabe a Dios. De tal manera que entonces, concluyendo, religiones y sectas, incluyendo las iglesias en el mundo, han puesto énfasis en colocar otros fundamentos fuera de la palabra de Dios. Este punto, a lo que quiero subrayar es y llevarles de que, hermanos, ¿cuántas veces nosotros como iglesia, que no somos una religión ni una secta, cuántas de las veces hay cuestiones que por ignorancia en la palabra están muchas veces las iglesias, nuestras iglesias, levantando fundamentos diferentes? Por ejemplo, que de solo Jesús, que el unitarismo, que doctrinas heréticas, que doctrinas de demonios, de doctrinas de hombres, etcétera, etcétera. Y dentro de todo esto, realmente lo único que va a surgir es que, hermanos, muchas veces hay ocupación en cuestiones ideológicas, criterios, ocurrencias y pensamientos. Y es que cuando se ignora la palabra y las iglesias carecen del fundamento que es la palabra, entonces se van a involucrar o a infiltrar ideologías, criterios, ocurrencias, pensamientos, y no se diga ideologías. Así surgieron las sectas. Y hoy en día yo diría que la iglesia está en ese terrible peligro porque sus propios líderes carecen de fundamentos en la palabra. Esto es delicado. Alabe a Dios, hermano. Amén. Con esto terminamos esta parte primera, que es importante en relación de que la palabra es fundamento a la iglesia y que toda ideología, todo criterio, toda ocurrencia, todo pensamiento, todo esto, hermano, tiene y debe de ser desechado. Pasamos a este punto para cerrar hoy estos minutos que nos quedan con el tema el gobierno en la iglesia. El primer principio bíblico para que la iglesia sea establecida se llama palabra.
El segundo, el gobierno. Y esto es importante. Encontramos, esto es solo un repaso porque ya lo estudiamos hace algunos meses atrás, los tipos de gobiernos. La iglesia es su gobierno. La iglesia mantiene un gobierno respaldado en la palabra. Es un gobierno que fluye de Dios mismo y se sustenta en la palabra. Sin embargo, a través de la historia de las iglesias cristianas, ahora ya estoy hablando de iglesias cristianas, existen por lo menos 3 tipos de gobiernos que han estado presentes, y esto ha dado muchas veces tropiezos, atrasos en las iglesias por estar forjados bajo un gobierno que no está respaldado en la palabra. Vamos a estudiar, a repasar estos 3 tipos de gobiernos. Rápido nos vamos porque ya es un tema que usted lo conoce. Primero, tenemos el gobierno teocrático o también representativo. ¿Por qué teocrático? Porque es un gobierno que ejerce Dios mismo. ¿Por qué representativo? Porque Dios establece a sus ministros en la iglesia para, como un presbiterio, gobernar dentro de la iglesia. Es un gobierno ejercido por Dios, repito, no por los ministerios. Es un gobierno ejercido por ¿quién, hermanos? Por Dios. Por Dios, a través de los ministros que Dios ha llamado. Los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Segundo tipo de gobierno, y enseguida nos vamos directamente con el gobierno teocrático. ¿Por qué debe de ser teocrático? Segundo, inciso B, gobierno democrático congregacional. Es un gobierno ejercido por la iglesia. Este tipo de gobierno regularmente lo ejercen las iglesias independientes con esta línea, o inclusive algunas iglesias de diferentes concilios. Pero es un gobierno donde la iglesia ejerce, es decir, es la iglesia que tiene la autoridad de revocar a un ministro, cambiarlo, elegir un nuevo ministro a través de votaciones, suertes o a través de otros aspectos, pero siempre usando el tema democracia o democrático por la iglesia. Este es un tipo de gobierno no avalado en la Escritura. 3. Gobierno episcopal o monárquico. Cuando usted escucha la palabra episcopal, quizás alguien de inmediato lo relaciona con una organización religiosa muy enorme, que es la Iglesia Católica, y está en lo verdadero. Y hay muchas iglesias muy antiquísimas, ¿verdad?, en muchos países, aquí en Estados Unidos también, que tienen un gobierno de tipo episcopal. Y la palabra episcopal tiene que ver con la monarquía. Con la monarquía. Es un gobierno, esta sería su definición, donde la autoridad lo ejerce de forma absoluta un líder. Él es, como que dice, la cabeza principal, al punto muchas veces de ser infalible y ocupar el lugar de Jesucristo. Para muestra tenemos un ejemplo, el catolicismo. Ahí su máximo líder es el Papa de Roma. Es identificado como un personaje infalible, que no se equivoca y que es la autoridad máxima de Jesús aquí en la tierra, y solo Él. Lo que Él dice es veraz, al punto de que hay en un principio de reglamentación de esta organización religiosa, donde se asegura que aún la misma palabra es falible y el Papa infalible. O sea que el Papa está por encima de la palabra. Por eso me acuerdo que el jueves les presentaba una lámina donde la iglesia está fundada en Cristo y después viene la palabra por fundamento, y las religiones y sectas se establecen de forma diferente. Por ejemplo, el catolicismo, la palabra piedra representa a Pedro. El fundamento que debe ser la Biblia lo representa el Papa o los papas a través de la historia.
y los congregantes, la religión o la iglesia. Este sería el emblema y la tabulación, pero es equivocada. La Biblia, sin lugar a dudas, hermano, nos habla de un gobierno llamado el gobierno teocrático representativo, donde ejercido esa autoridad por Dios mismo. Es decir, que el gobierno y la autoridad y la cabeza es Jesucristo, y no un apóstol, un pastor, un maestro, un profeta. Todos los ministerios somos parte de la iglesia y solo tenemos un llamamiento de servicio para servir en la iglesia, y así Dios encomienda al ministerio esa autoridad, pero no más allá. Realmente la autoridad la posee Jesucristo. Vamos a estar leyendo estas láminas que he preparado para entender estos principios bíblicos. Gobierno teocrático. La iglesia de Jesucristo mantiene un gobierno teocrático. Dios establece hombres y a mujeres con un don ministerial, capacidades sobrenaturales que tienen su origen en Dios mismo. Esta forma de gobernar se le conoce como gobierno representativo. Es decir, que en las iglesias cristianas, Jesucristo, repito y recalco, Jesucristo es su cabeza y su autoridad. En una iglesia cristiana, ningún ministerio es la autoridad máxima. Es cierto que ejercen un gobierno, pero basado y fundamentado bajo la autoridad del máximo. Y la máxima autoridad, que es Jesucristo. Los ministros son subordinados bajo la autoridad de Jesús, y nadie debe de estar sobre esta autoridad ni por encima de la ley divina, que es la bendita palabra de Dios. De gloria a Dios. Amén. Y finalmente, dentro de la iglesia deben de estar presentes, y aquí yo quiero subrayar esto y lo puse en amarillo. Dentro de la iglesia cristiana deben de estar presentes los principios de autoridad y la disciplina. Y es que realmente el tema de este tiempo es palabra, gobierno y disciplina. Es decir, que debe de estar la iglesia fundamentada en la palabra, pero también en la autoridad de Jesús como un gobierno. Es decir, que el gobierno de la iglesia no es los ministerios, es Jesucristo, y solamente los ministerios ejercen lo que Dios en Jesucristo les da bajo permisión. Por eso, hablar de los principios de autoridad y disciplina, pero aquí yo subrayaría principios de autoridad. Cuando hablo de principios de autoridad, es de que nadie en la iglesia está de forma autónoma en autoridad. Lamentablemente, esto en muchas iglesias sí sucede, hermanos, porque si hablamos de una congregación, hay congregantes, hay líderes de damas, de varones, de jóvenes, hay un secretario, hay un tesorero, hay un pastor, hay ancianos, hay apóstoles, y todos forjan como una red de autoridad donde nadie está por encima o nadie está exento de estar bajo autoridad. Es decir, que todos estamos bajo autoridad y algunos gobiernan. ¿Se recuerda usted aquella historia del centurión? Yo creo que en la Biblia no encuentro otra forma de escenificar los principios de autoridad. ¿Usted recuerda esta hermosa enseñanza? El centurión, que era una autoridad, era un soldado o un comandante que tenía su palabra de centurión, porque estaba al frente sobre autoridad de 100 soldados. Pero este centurión tenía una autoridad por encima de él, y esa otra autoridad tenía más allá.
y esos más. Y si seguimos la línea como en la ensarta, Dios viene siendo la autoridad máxima aún de las autoridades seculares, porque dice la Biblia que Dios pone y quita reyes. ¿Cuánto más en la iglesia? Dios pone y quita ministros y que también quita pastores, hermanos. Por eso hay iglesias donde los pastores ya no están, iglesias que inclusive hasta se desintegraron. No digo que desaparecieron, porque los que estaban ahí pues se fueron a otras iglesias, pero los pastores desaparecen porque Dios los quitó. De tal manera que encontramos que el centurión dijo: yo soy hombre de autoridad. Eso lo dijo a Jesús. No es necesario que vengas, solo di la palabra y mi criado va a sanar, porque yo soy hombre también bajo autoridad y tengo a soldados bajo mi autoridad. Él lo que estaba diciendo es que yo mando, pero también obedezco y me mandan. Ese es el vínculo de los principios de autoridad. Yo sé que hay pastores autónomos que no le dan cuenta a nadie. ¿Y sabe por qué no le dan cuenta a nadie? Porque puede hacer sus fechorías o desórdenes y no hay quien le va a dar cuenta. Es muy raro que una iglesia le haga pleito y le pida cuentas, porque regularmente las iglesias no están capacitadas en esa área, aunque habrá quien sí le reclame. Pero finalmente los líderes solitarios y absolutos se salen con la suya, pero finalmente Dios los quita. Entonces encontramos que el principio de autoridad se rige donde nadie, ni pastor, ministros de iglesia, está y deben de estar fuera de autoridad. Ningún pastor e iglesia deben de ser absolutos y fuera de una autoridad. Ningún ministerio e iglesia, hermano, deben de estar fuera de la autoridad, sino que el ministerio y la iglesia siempre deben de reconocer a Jesús como su cabeza principal de autoridad. Yo podría decir aquí que toda la autoridad en lo que es principios de autoridad se eleva hasta llegar a Jesucristo. Y eso entendámoslo en las esferas políticas, en las esferas familiares. ¿Qué dice la Biblia? Que la cabeza de la mujer es el varón. Pero entonces, ¿el varón es absoluto? No. La cabeza del varón es Jesucristo. ¿Ahí termina el principio de autoridad? No. Y la cabeza de Cristo es Dios, el Padre. Qué bello ejemplo y qué más formidable ejemplo para que entendamos que Jesucristo, siendo Dios y siendo parte de la deidad, Él, cuando se habla de principios de autoridad, Él nos deja enseñanza para que lo entendamos. Él está sujeto al Padre. Y en la iglesia sucede lo mismo. No hay apóstol, ni debe de haber apóstoles absolutos ni solitarios. Tiene que tener una autoridad. No deben de existir pastores que estén bajo o fuera de autoridad. En la iglesia no debe de haber líderes que estén fuera de una autoridad pastoral. Esos son los principios. De tal manera que entonces, si lo entendemos de esa manera, la iglesia, hermano, posee un gobierno. Y quizás este es un punto que hoy en día está quebrantado, porque ni la iglesia ni los ministros han logrado entender y discernir de acuerdo a la palabra estos principios de autoridad. Quiero que leamos esto. Cada creyente nacido de nuevo debe y deberá de ser constituido miembro en una iglesia y permanecer bajo autoridad de su pastor, de sus pastores, dependiendo a donde resida. Pero no solo eso,
también es importante según Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Jesucristo tenga la preeminencia. ¿Qué significa la palabra preeminencia? Podríamos hablar de muchos conceptos y definiciones, pero yo se los voy a decir así sencillamente, que es el principal, el importante, el más grande, el que tiene toda la autoridad, el soberano, absoluto, porque Dios es soberano y Jesucristo tiene toda autoridad que le fue conferida del Padre. Oiga, yo me pregunto aquí y medito en esto. ¿Cómo puede haber un apóstol, un profeta, que cae, o un pastor o un maestro, que cae en altanería, en orgullo, que se infla y puede decir, aquí yo mando, aquí solo mi palabra es la única, soy absoluto, cuando Jesucristo mismo habla que Él se sujeta al Padre y que toda esa soberanía y esa preeminencia le fue dada como un mérito por vivir bajo la sujeción del Padre. Y por eso dice la Biblia, yo me gozo porque cada vez que se habla de Cristo en torno de principios de autoridad, siempre la Biblia habla que a Jesús le fue conferido toda autoridad, dominio y poder y soberanía del Padre, para que todo lo creado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra se doble toda rodilla. Él tiene toda autoridad. Dicho de otra manera, en este versículo, para que en todo Jesucristo sea el principal, el primero, la preeminencia. Bendito es Dios. Y como un pastor, un maestro, un apóstol, un profeta puede abanderar en palabra diciendo que Él es único y autoritario y que no le da cuenta a nadie. O sea, es tremendo esto, hermano. Créalo, esto es tremendo. Ahora, aquí hay un punto importante. Gobierno en la iglesia. Dios establece hombres al ministerio para gobernar y alimentar y cuidar y ministrar su iglesia. Repito, Dios establece hombres débiles. Eso no lo escribí, pero lo digo. Dios estableció hombres débiles. Usted puede ponerle otros calificativos: imperfecto, débil, ignorante, sin fuerzas. A estos Dios los establece en la iglesia. ¿Para qué? Para gobernar, alimentar, cuidar y ministrar a su iglesia. Quiere decir que entonces todos los que estamos puestos por autoridad en la iglesia, se oirá bien esta palabra que voy a decir, no somos nada, hermanos. Solo somos simples servidores. Amén. Dijo la palabra, siervos inútiles somos. Y lo que deberíamos hacer, pues tan apenas eso hicimos. Y muchos no hicieron ni siquiera lo que deberían de hacer. Y lo que deberían de hacer lo hicieron mal. Esta es la realidad. Pero finalmente, bueno, tampoco vamos a desechar a todos, ¿no? Y a decir, no sirven nadie. No, porque muchos ministros les va a caer de agua, un balde de agua fría. Y se van a estresar mucho.
Pero finalmente, el ministerio no debemos de envanecernos, porque a pesar de que Dios nos ha puesto para gobernar, alimentar, cuidar y ministrar, todo lo que hacemos es de Dios. Todo lo que hacemos. Porque si no hubiéramos sido llamados, no pudiéramos hacer lo que hacemos. Yo le diría mi propia experiencia: si Dios no me hubiera llamado, yo no creo que estuviera aquí, hermano, desde hace muchos años. Estaría no sé en qué lugar, pero menos aquí, en un púlpito. Estaría haciendo 1000 cosas, menos pastoreando, ejerciendo liderazgos, ejerciendo un apostolado, un ministerio, lo que Dios ponga. Yo preferiría irme a dar clases, ir a tocar por allá, sembrar maíz, cuidar gallinas, pero menos pastorear. Y menos pastorear, porque qué duro es. Y no, ¿qué decir pastorear? El liderazgo, hermano, es duro. Es decir, sin un llamamiento no la hace uno, no se puede hacer mucho, nada. Sin embargo, Dios establece hombres y mujeres al ministerio para gobernar, alimentar, cuidar y ministrar. Aquí usaré la palabra apóstoles para pastorear, para liderear, pero resulta que en la iglesia esto no se da por muchos aceptado, y algunos cristianos llegan a altercar y discutir y poner en tela de juicio este llamamiento de Dios. Y algunos cristianos dicen: yo no obedezco a hombre, yo obedezco a Dios mismo y permito que Él sea mi autoridad y mi pastor. Hermano, si Jesús viniera y Él fuera el pastor de la iglesia que usted dice, usted corría rápidamente, hermano. Una ocasión yo le decía a unos hermanos: ¿aceptarían cambiar de a su pastor y que viniera Pablo, el apóstol? ¿Cuántos aceptarían que viniera Pedro a pastorearlos? Pedro el apóstol. Algunos dirán: no, sí, que venga. ¿Cuántos aceptarían que viniera Jesús a pastorearlos? Yo les preguntaría a ustedes: ¿cuántos estarían de acuerdo que cambiaran al pastor Aarón y que en su lugar que viniera mejor Jesucristo? Pues muchos iban a ser edificados, pero aquellos que dicen: ya estoy cansado, el pastor grita mucho y ofende mucho, pues si viniera Jesús, en el primer mensaje se iban a ir ofendidos, hermanos. La Biblia dice que las multitudes se regresaban. Y el apóstol dijo: oh, mira, Señor, la gente se va y ustedes también se quieren ir, váyanse también. Por eso, hermano, alguien que diga: yo no obedezco a hombres. Bueno, yo sé que esto sería la palabra irónica y extrema. Sin embargo, en las iglesias esto está sucediendo y es común, donde los pastores y los ministerios, hablo de todos los ministerios, pero quizás la palabra pastores es porque es lo que está más apegado a la iglesia. Está una guerra, hermano, ahí, donde los pastores son poco aceptados, reconocidos. Poco se hace lo que la Biblia manda. Oremos por los pastores, cuidémoslos, animémoslos, apoyémosles, impulsémosles, oremos por ellos. ¿Y sabe por qué esto no sucede? Porque casi siempre la iglesia solo piensa que el pastor es el que ora, el que debe de predicar, el que debe de ungir, el que debe de visitar, el que debe de multiplicar a las ovejas. Y si la iglesia no crece, el culpable es el pastor. Si se va a una familia, el pastor es de la culpa. Si no visita, el pastor no hace nada. Si el pastor no predicó bien, el pastor no es pastor. Y oiga, hermano, es una situación bien tremenda. Y entonces encontramos que en realidad las iglesias no están reconociendo
el trabajo que les corresponde, que es un tema que vamos a hablar después de terminar esto. Nunca olvidemos esto, que Dios escogió, llamó y capacitó a pastores para dar autoridad, bendecir, proteger, sustentar y gobernar a su iglesia. Por tanto, fíjense, esto es muy notorio y nos va a ayudar a reflexionar. Por tanto, no son los ángeles responsables de pastorear una iglesia ni predicar el evangelio al mundo. Somos la iglesia. Yo me acuerdo cuando empezaba el ministerio, digo, Señor, pero ¿por qué no constituiste mejor ángeles? Ángeles de esos que tienen alas, 6 alas, 2 alas o ninguna ala. Que ellos fueran los pastores de cada iglesia. Y en el sentido quizás bíblico, pues esto así es, hermano, porque la Biblia dice, y escribe al ángel. O sea, los pastores y los ministros somos ángeles, pero no a la dimensión de Gabriel, Miguel, querubines y serafines. Pero qué bueno hubiera sido, yo me hacía una pregunta cuando empezaba el ministerio, ¿por qué no pones de pastores que esta iglesia, el pastor sea Miguel, la otra Gabriel, y la otra otro querubín, y aquella otra un serafín? No, Dios le plació que fueran hombres de carne y hueso, como nosotros, comunes y corrientes en el sentido real, y que la iglesia fuera la responsable de predicar el evangelio y no ángeles, y que la iglesia fuera la responsable de conquistar al mundo, de tal manera que aquí yo pudiera hoy mencionar que Dios ama al mundo a través de cada creyente, y no esperemos que Dios descienda y ame al mundo, porque Él ya envió a Jesucristo para traer el evangelio de amor. Pero en realidad ese evangelio de amor lo debe de ventilar y dar a conocer la misma iglesia. Por eso es muy claro que cuando usted le habla a alguien de Jesús, lo correcto es decir, ¿sabe qué? Quiero decirle que el amor de Dios es grande y que Jesús le ama a través de mí. Por eso la iglesia tiene que vivir en ese evangelio de amor. Pero ¿cómo vamos a amar al mundo? Imagínense, por ejemplo, allá a aquel vagabundo, aquel impío, llegar y decir, ¿sabes qué? Cristo te ama a través de mí. Y es que cuando estamos diciendo Cristo te ama a través de mí, nosotros tenemos que irradiar amor a Él. Palabra de amor, una mirada de amor y repartir amor. Y alguien dirá, no, pues está difícil eso, porque entre los mismos cristianos no nos amamos. En vez de amor hay odio. O sea, es tremendo. Luego entonces no pretendamos hacer bajar a Dios y que Dios sea el pastor de esta iglesia. Ni usted, hermano, que está en su lugar, alterque con su pastor diciendo, yo no lo voy a obedecer porque mi pastor es Dios. No pretenda que Dios descienda y sea el pastor, porque Dios ya puso en tu iglesia un pastor. Ámalo, respétalo, obedécelo, anímalo, ora por él, visítalo. Alguien dirá, no, ¿yo cómo lo voy a visitar? Él es su deber visitar. Te voy a decir estas 3 máximas y te va a caer de bendición. ¿Cuántas veces has ido a orar por tu pastor? Ahorita olvídense de mí, hablo como predicador ahora. ¿Cuántas veces
te has acercado para decirle: pastor, lo amo, en el amor del Señor, y que el pastor vea en usted el amor de Dios, en vez de ese rechazo y esa listota grande que le levantaste para desecharlo? No estamos hablando de aquí, Iglesia Nuevo Pacto, del pastor Aarón. Estamos hablando de los pastores a nivel mundial. ¿Cuántas veces le has puesto tu mano en su hombro para decirle: pastor, no se preocupe, se fueron 10, pero aquí estoy, cuente conmigo en las buenas y en las malas? Hermano, si usted supiera lo que eso es, un jarabe celestial para los pastores. No estoy hablando de mí, insisto, pero deben de hacerlo. ¿Cuántas veces han orado por su pastor? ¿Cuántas veces? No cuántas, a lo mejor así una vez en 50 años. No, pues por el pobre pastor va pero arrastrándose ya. ¿Cada cuánto debe de orar por su pastor? Yo diría que diario, hermano, porque diario está enfrentando la batalla. ¿Cuántas veces le has tendido la mano y le has dicho: pastor, aquí estoy, lo veo sin fuerzas, pero aquí estoy, mis manos? Y haga lo que aquellos hombres de Dios, patriarcas, que le levantaron las manos a Moisés, y las batallas se ganaron. Por eso hay batallas perdidas, porque los pastores van solos en el asunto, en el negocio, y la iglesia colgándose, y otros arriba de la barca o de la carreta van así, mire, durmiendo. Y otros, peor aún, van atrancando, así colgándose de la carreta para que no camine. Yo conocía a un hermano que decía: no, de mi cuenta corre que este pastor no sale el año, la iglesia se va a destruir. Y sí, le hizo guerra. Qué tremendo es esto, hermano, qué tremendo. Por eso es importante que no pretendamos bajar a Dios para que sea el pastor de la iglesia, que no hagamos descender a Jesús nuevamente porque ya estuvo aquí, y decir: ese tuvo el pastor, y no pretendas decir: yo me sujeto solo a Jesús, Él es mi pastor. Porque estás mal, estás errando y torciendo el camino. Y hoy te lo digo con autoridad: tu pastor es el que miras cada vez detrás de ese púlpito, quizás cansado, cabizbajo, porque ha sido golpeado por las batallas de la vida, porque aunque no lo creas, escucha esto: el diablo sabe a quién va primero a atacar, es al pastor primero, y junto con el pastor su familia. ¿Cuántas veces has orado por la esposa del pastor? ¿Por sus hijos? Quizás nunca. Tampoco vean a los hijos del pastor, que son los pastorcitos, y exijan vivir como el pastor. Respeten la individualidad de cada miembro de la familia, pero reconozcan al pastor y den gracias por una familia pastoral. Amén. Bendiga a Dios. Amén. Gloria. Qué maravilloso es esto. Quizás alguien diga: pastor, yo nunca había oído esto. Pues lo estás oyendo, para que no cometas el mismo error. Los errores de los cristianos creo que son reales. Alguien dice: yo soy cristiano, pero no soy miembro ni pertenezco a una iglesia, porque hay mucha hipocresía. Ese es un error cristiano. Otro dice: no me reúno en ninguna iglesia, yo me reúno con mi familia y celebramos servicio en casa. Este es un error. Estás desechando el ministerio que Dios ha puesto en tu vida.
Tú no eres llamado y por lo tanto estás evadiendo una autoridad que Dios ha puesto sobre ti, que es tu pastor y los pastores o ministerios que le acompañan. No asistiré a ninguna iglesia porque he sido defraudado por el pastor. Lo creo y yo estoy en la raya también, porque no soy perfecto, porque anticipé desde un comienzo que Dios llamó al ministerio para cuidar, alimentar, guiar y gobernar la iglesia, pero no a ángeles, y aún los ángeles fallaron, y una tercera parte Dios los echó fuera. ¿Cuánto más los pastores que somos humanos? Primeramente, después débiles, después imperfectos, después ignorantes, inexpertos, pobres, débiles. Nos equivocamos. Yo no con esto estoy ni hablando de un mensaje de solapación, sino de comprensión y de reconocimiento. Que si un pastor falla, un ministro, ora por él, que Dios lo levante y que siga adelante, porque todos nos equivocamos. Los pastores, los ministros, somos exactamente iguales que toda la iglesia en general. No somos los ministerios ni los pastores los superhombres, los grandes, los omnipotentes. También fracasamos y fallamos. Por supuesto que los pecados deliberados no deben de ser ni aceptados ni solapados. Los errores de la iglesia, de los cristianos, tenemos que corregirlos, pero también los errores de los ministros y pastores. Este es otro problema, donde pastores se zafan de los principios de autoridad y tienen o forjan una administración autónoma independiente donde a nadie le darán cuenta ni rendirán obediencia a nadie menos a Jesús. La Biblia nos habla de vivir bajo cobertura divina. Y sé que esto para muchos pastores les enfada y molestia, les causa molestia, porque dicen, ¿acaso tengo que sujetarme bajo otra autoridad? Claro que sí. Y esa autoridad tiene otra autoridad. Y si seguimos la escalera hacia arriba, termina en Jesús. Esta es la realidad. La Biblia habla, gobierno de la iglesia, obedeced a vuestros pastores. No dice aquí la Biblia, obedeced a Jesús y a los pastores ténganlos en poco. Y sujetados a ellos. Oiga, aquí hay dos palabras fuertes. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Pero por qué a ellos son humanos? Es más joven, tiene menos dinero, está más flaco. Pues es que no es la riqueza, ni los años, ni lo grueso de la complexión física, es la autoridad de Dios. Cada vez que veas a un pastor, a un ministro, tienes que ver que tras él hay algo que es Jesús. Porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. Oiga, aquí hay dos cosas: la bendición de obedecer al pastor y sujetarse a ellos y a los ministros, pero también la responsabilidad de los ministros. Somos los que vamos a dar cuenta de la iglesia, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no, esto es provechoso. Esto no es provechoso. Primera de Pedro 5:3, de 1 al 3: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidado de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino ánimo pronto, ni teniendo señorío sobre la grey, sino cuidando de ella y siendo ejemplos de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y termino con estas dos láminas solamente. La iglesia debe de estar bajo la autoridad divina. Como podemos comprender, cada iglesia, junto con su pastor y ancianos, no son una isla en total abandono y autonomía. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo, así como cada creyente somos miembros de su cuerpo. Entonces, es un grave error para un pastor y una congregación pretender existir y trabajar de forma autónoma, fuera de autoridad y en total ausencia de los principios de autoridad. Ningún pastor o iglesia está en una completa situación de separación o autonomía de la autoridad del cuerpo de Cristo. Eso sería un pecado grave y un error grave. Es como decir, mi mano la corto y está independiente. Finalmente, ¿no necesita del cuerpo? Claro que sí. Aquel que dice, yo hago mi servicio en mi casa y no necesito del pastor, córtate tu mano. Es imposible eso. Eso no es posible. Finalmente, los beneficios de estar bajo la autoridad, así como cada hogar, el varón es cabeza de la mujer y ambos cobertura hacia los hijos, así la iglesia, en la iglesia de Dios, Dios ha colocado un pastor y ancianos para ministrar y brindar cobertura de gobierno. Dios bendecirá a su iglesia a través de sus pastores. Este principio, Satanás le quedó muy claro. Y por eso, lo que dije hace un momento, siempre que hay una batalla en una iglesia, comenzará por el pastor, su familia, los ministros, ancianos, líderes, y finalmente la iglesia será azotada también. Por eso la Biblia habla que oremos siempre por los ministros. Amén, amén. Iglesia, con esto termino. Ora, anima, sostén, cuida y vela por tu pastor y por los ministros de tu iglesia. Porque finalmente, cuando lo hagas, entiendas y aceptes que la iglesia tiene un gobierno y ese gobierno es el pastor y los ministros que le acompañan, tu vida estará bajo el resguardo, bajo cobertura divina, bajo protección espiritual, bajo un gobierno teocrático. Para muchos pastores quizás esto les causa de molestia y ofensa. ¿Cómo mi cobertura? ¿Acaso tengo que estar sujeto a alguien? Aunque no nos guste, así es. Este es el principio de autoridad y de gobierno en la iglesia para que la iglesia subsista a través de las edades. Oremos a Dios de pie y pidámosle a Dios su bendición. Padre que estás en los cielos, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Oh Dios mío, yo entiendo, Señor, y sé, oh Padre, de acuerdo a lo que tú nos has hablado en esta noche, que, oh Señor, solo tú eres el grande, el importante, el mayúsculo, el poderoso, el que tiene toda la preeminencia, en quien toda rodilla se habrá de doblar, en quien toda alma deberá de sujetarse, donde todo apóstol, evangelista, pastor, anciano, profeta deberá de vivir bajo la sumisión del glorioso Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias.
Eres el gran yo soy.